Paz de Cristo, mis amados hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos presta el Señor de poder transmitir la enseñanza de la palabra de Dios a través de este medio. Vamos a iniciar con un tema que ha sido y es un tanto controversial acerca de la frase que hemos escuchado todos alguna vez: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es una frase que algunos se atreven inclusive a decir que la Biblia dice. He escuchado decir, la Biblia dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero ¿es verdad que la Biblia dice tal cosa? Vamos a considerarlo en la palabra de Dios. Y vamos a partir de el Salmo 5. Vamos a considerar que lejos de decir que Dios ama al pecador, encontramos algunas escrituras que dicen todo lo contrario. Partimos entonces ahí del Salmo 5. Salmo 5 en el nombre del Señor Jesús. Que Dios nos dé entendimiento en todo. Pedimos a Dios que Él nos sea quien nos ilumine, nos dé entendimiento en esta enseñanza, como en todas las demás. Dice entonces el Salmo 5, vamos a leer desde el versículo 1. Voy a leer desde el versículo 1 porque hay quienes dicen que tomamos solamente el texto sin considerar el contexto. Con lo cual yo siempre he estado de acuerdo que siempre hay que considerar el contexto, pero vamos a ver si realmente leyendo el contexto nos da otro significado en el entorno a este versículo. Versículo 1 al 5 dice en el nombre del Señor Jesús: Escucha, oh Señor, mis palabras, considera la meditación mía. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que ame la maldad. El malo no habitará junto a ti. Se fija cómo desde el versículo 4 ya esta oración de David está haciendo una diferencia entre lo que Dios hace. Dice, Dios no ama la maldad, tú no eres un Dios que ame la maldad, el malo no habitará junto a ti. Versículo 5 dice, no estarán los insensatos delante de tus ojos, aborreces a todos los que obran iniquidad. Entonces el texto dice claramente que Dios aborrece a todos los que obran iniquidad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a seguir considerando ahí en el Salmo 7. Salmo 7, leemos desde el versículo 8 al versículo 11. Dice en el nombre del Señor Jesús: El Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Consúmase ahora la malicia de los inicuos y establece al justo. Pues el Dios justo prueba los corazones y los riñones, o como dice la versión 60, prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es el que juzga al justo y Dios está airado todos los días contra el impío. Ahora dice este texto que Dios está airado. Dios está airado todos los días contra el impío. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, leímos que Dios aborrece a los que obran iniquidad. ¿Quiénes son los que obran iniquidad? Los que obran iniquidad son los pecadores. Dice que Dios los aborrece. Y ahora aquí dice que Dios no solamente los aborrece,
sino que Dios está airado todos los días contra el impío. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, esto lo consideramos o lo confrontamos con lo que dice el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 16. Ahí vamos a ver ese texto, pero también es interesante ver todo el contexto de este capítulo 3 del Evangelio según Juan. Versículo 16 dice: en el nombre del Señor Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y que eso no incluye a los pecadores? Preguntará alguien. Bien, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y luego hace una clasificación para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, este versículo es la base de quienes defienden que Dios ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. Pero vamos a leer también el contexto de este capítulo. El propósito de este versículo 16 es que el hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor de Dios es para que el hombre tenga vida eterna. Ese es el propósito del amor de Dios que está expresando en este maravilloso versículo 16. Que el hombre no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero para obtener vida eterna, si tomamos en cuenta el contexto del versículo 1, cuando habla de Nicodemo, aquella conversación con Nicodemo y el Señor Jesús, habla de que es necesario nacer otra vez para entrar al reino de Dios. Es necesario nacer de agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios. Entonces, hay que considerar el contexto. ¿Qué es necesario para obtener la vida eterna? Nacer otra vez. Y el propósito del amor de Dios aquí es que el hombre tenga vida eterna. Que el hombre pueda cumplir el propósito de nacer otra vez. Pero ahora consideramos los versículos siguientes. Versículo 17, de ahí mismo del capítulo 3 de Juan, dice: en el nombre del Señor Jesús, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado. Fíjese bien, el que no cree ya es condenado. ¿Acaso Dios no lo ama? Entonces, ¿por qué lo condena? Hay que considerar todo el contexto. Bien, este contexto de este versículo 18 dice que el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Bien, y este capítulo 3 del Evangelio según Juan termina diciendo en el versículo 36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo, es decir, el que no cree al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Note usted, este mismo capítulo termina diciendo
que aquel que no cree, aquel que es incrédulo, no verá la vida, no tendrá vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Hemos dicho que el propósito de la salvación no es solamente decir yo creo, levanto la mano y decir yo creo. No es propiamente repetir una oración y decir yo acepto a Jesucristo como mi Salvador. La salvación en realidad requiere de varios factores importantes, entre ellos sí creer, pero el creer que implica obedecer a la palabra de Dios. Además, implica arrepentirse. Implica también ser bautizado para completar el nuevo nacimiento y entrar al reino de los cielos, que equivale a tener vida eterna. Ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. Como se le dijo a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces, aquí, en el propósito de Dios, de que el hombre tenga vida eterna, ese amor que Dios ha dado, que Dios ha mostrado al mundo, como dice aquí el versículo 16, está pensado en el propósito completo de que el hombre tenga vida eterna. Ahora, vamos a considerar una escritura que encontramos ahí en 1 Timoteo capítulo 4. Gloria a Dios. 1 Timoteo capítulo 4. Versículo 9 y 10 dice en el nombre del Señor Jesús: palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos que el Dios viviente, el cual es Salvador de todos los hombres, note bien, Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Por qué dice el texto, si es Salvador de todos los hombres en forma indistinta? ¿Por qué termina diciendo el texto, mayormente de los que creen? Bueno, esa palabra mayormente se traduce también o quiere decir principalmente o primeramente de los que creen. Esto quiere decir que aquí está hablando de la salvación en cierta medida o del amor de Dios para salvar a todos los hombres en cierta medida, pero luego dice principalmente de los que creen. Quiero leer una nota de la definición de esa palabra mayormente. Mayormente dice, indica el aspecto que se considera más relevante o importante de algo. Ahí está, lo que es más relevante o más importante de algo. Quiere decir que es en mayor importancia, en mayor relevancia de los que creen. El Señor se presenta como Salvador de todos los hombres. Pero ahí no está diciendo el texto que está salvando a todos los hombres, no. El Señor se presenta como Salvador de todos los hombres, pero aquellos que lo aceptan y lo toman como su amo, como su Señor, entonces ahí se cumple la parte final del texto que dice mayormente o en una manera más importante o en una manera más relevante de los que creen.
También dice otra definición, mayormente indica la porción o subconjunto mayor de un conjunto o grupo, mayormente de los que creen. Queramos o no, ese texto nos está hablando que en cierta medida Dios amó al mundo, pero en una medida mayor a los que creen, a los que le aceptan. Eso es lo que está diciendo este versículo 10 de la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Ahora, consideramos que si alguien no le acepta, si alguien le rechaza, el capítulo 3 de Juan, como ya leímos, el último versículo dice que Dios está airado. Vuelvo a leer el versículo último del capítulo 3 de Juan. Dice ahí la escritura: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. El que no quiere creer, el que es incrédulo, no verá la vida, sino que rechaza el amor de Dios, y en lugar de eso, la ira de Dios está sobre él. Dios no puede amar a alguien que prefiere seguir en pecado, que rechaza la salvación, que rechaza su bondad, que rechaza su benignidad. Entonces, Dios está airado contra él. Dios aborrece. Ahí se cumple lo que dice el Salmo 5:5, que Dios aborrece a los que hacen iniquidad o a los que practican la iniquidad o viven en la iniquidad. Son aquellos que han rechazado, sí, el amor de Dios y han preferido vivir en el pecado, vivir en la iniquidad. Y entonces la ira de Dios está sobre ellos. La ira de Dios está sobre todo aquel que es incrédulo, sobre todo aquel que rehúsa a esta salvación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora vamos a considerar que no puede ser igual el trato que Dios da a aquel que le acepta, y estoy hablando de su amor. No puede ser la misma forma o la misma medida de amor, porque ya leímos mayormente su amor y su salvación es a los que creen. Pero aquellos que le rechazan, aquellos que prefieren vivir en la iniquidad, Dios no los puede seguir amando. Vamos a seguir considerando, por ejemplo, Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11. Bendito el nombre del Señor Jesús. Versículo 20. 11, versículo 20 de Proverbios, perdón, sí. Capítulo 11, versículo 20, dice en el nombre del Señor Jesús: abominación son al Señor, ¿quién? Los perversos de corazón, mas los perfectos de camino son agradables. Es decir, aquellos que han escogido el camino de Dios, los perfectos de camino, son agradables. Por otra parte, los que son perversos de corazón, dice que a Dios son abominación. Abominación son al Señor todos los perversos de corazón. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Ve usted? Vamos a seguir considerando cómo Dios obra contra aquellos que le rechazan, aquellos que no le reciben,
aquellos que prefieren continuar en el pecado. Vamos a considerar entonces, ya que estamos ahí en Proverbios, Proverbios 15. Proverbios 15, versículo 29. Dice la palabra de Dios ahí: lejos está el Señor, ¿de quién? De los impíos, mas Él oye la oración de los justos. Claro que hay una diferencia entre aquellos que son justos, que le buscan, y de aquellos que viven en la impiedad y en el pecado y no se arrepienten. Claro que hay una diferencia, hay un trato diferente. ¿Y sabe por qué? No porque Dios no sea bueno, Él es muy bueno, pero Dios también es justo. Y sería injusto que Dios tuviese el mismo trato para los impíos y perversos como para el justo y aquel que hace justicia. Entonces, porque Dios es justo, porque Dios, una de sus características precisamente es la justicia, es por eso que el Señor oye la oración de los justos, no así cuando los impíos le claman, cuando se hallan en un apuro, cuando se hallan en una necesidad o en una aflicción. Ahí solamente quieren clamar a Dios y que Dios les responda. Pero el versículo 29 dice: lejos está el Señor de los impíos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Seguimos considerando ahí en el capítulo 28 de Proverbios. 28, versículo 9. Dice ahí la palabra de Dios: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si alguien aparta su oído y no quiere oír de Dios, rechaza la palabra de Dios, bueno, pues no es justo que Dios lo escuche de la misma manera que escucha a aquel que ha aceptado su palabra, a aquel que le obedece. Por eso dice el texto: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos ahí al Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, capítulo 9. Bendito el nombre del Señor Jesús. Capítulo 9, versículo 30 y 31. Ahí habla de aquel hombre que había sido ciego y que el Señor le volvió la vista. Y dice el versículo 30: respondió aquel hombre y díjoles: por cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, hablando del Señor Jesús, y a mí me abrió los ojos. Versículo 31, note cómo habla en plural y dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? A este oye. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Entonces, Dios no oye, Dios no le da el mismo trato o la misma atención a aquellos que son pecadores. Ahora, hemos hecho la diferencia entre ser pecador y tener pecado. Quiero brevemente volver a marcar esa diferencia.
Juan, el apóstol, también escribiendo en su primera carta, él habla de esos dos aspectos. En el capítulo 1 dice en el versículo 8, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. O sea, aquí está diciendo, incluyéndose el mismo hermano Juan, que tenemos pecado, que de alguna manera fallamos, no somos perfectos, y si dijéramos que no tenemos pecado, no es cierto, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero eso de tener pecado o de hacer alguna falta o faltas, a ser un pecador es muy diferente. Vamos a ver la diferencia. El mismo Juan, hablando de esto, dice en el capítulo 3, versículo 9. Dice en el nombre del Señor Jesús, cualquiera que es nacido de Dios no practica el pecado, porque su simiente, ya hemos visto que la simiente de Dios es la palabra, es su palabra. Entonces, vuelvo a leer, cualquiera que es nacido de Dios no practica el pecado, porque su simiente, es decir, su palabra está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, la diferencia es que el que practica el pecado es aquel que vive haciendo el pecado, es aquel que no se arrepiente, es aquel, como he puesto un ejemplo, o ponía el ejemplo la vez pasada, si yo me pongo a jugar con mis hijos o con mis nietos béisbol aquí en la calle, enfrente de mi casa, con un palo y con una pelota de hule, ¿se podrá decir que yo practico el béisbol? No, por favor. Sin embargo, si usted me ve que yo en una forma regular y constante me pongo mi uniforme y todos, por lo menos todos los sábados voy a practicar con el equipo, bueno, ahí sí se podrá decir que yo practico el béisbol. Bien, considere entonces la comparación. No se puede considerar que somos pecadores si no vivimos en la práctica del pecado. Sí, tenemos pecado porque somos humanos, faltamos, erramos, tenemos pecado. Y como ya lo dijo Juan y lo decimos también nosotros, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero el mismo Juan, él es el mismo que está diciendo que cualquiera que es nacido de Dios no practica el pecado, es decir, no hace del pecado en su vida una práctica. Entonces, quien hace de su vida una práctica el pecado, ese sí se puede considerar pecador. ¿Sí? Entonces, ahí está. Dios no dice la Biblia que ama al pecador. Por el contrario, dice que aborrece a los que hacen iniquidad. Además, Dios está airado contra aquellos que le rehúsan, contra aquellos incrédulos que no creen a su palabra, según leímos en Juan 3:36. Además, Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso y hace su voluntad, es decir, se dispone a hacer su voluntad, ahí ya cambia. A este oye. Tendrá, de hecho, un trato diferente si se arrepiente y busca de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces echará mano de las promesas que dicen, por ejemplo, entre otras muchas, el Salmo 34, versículo
7. Dice en el nombre del Señor Jesús: el ángel del Señor acampa en derredor ¿de quién? De los que le temen y los defiende. Note bien, esa promesa de protección la tienen los que le temen, no los que viven sin temor y reverencia delante de Dios, no. Esta promesa de protección la tienen los que le temen, los que tienen el temor de Dios. Y entonces el Señor ahí dice que los defiende. Y por eso la invitación a temer al Señor en el versículo 9, que dice: temer al Señor vosotros sus santos, porque no hay falta o no les faltará nada a los que le temen. Los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. ¿Quiénes no tendrán falta de ningún bien? Los que buscan al Señor. Los que buscan al Señor. Los que no le buscan, los que no temen al Señor, no tienen esa garantía de que el Señor los va a proteger, de que el Señor les va a suplir. Entonces, ahí está. No podemos decir que Dios tiene el mismo trato de amor para aquellos que creen, como ya leímos en 1 Timoteo 4:10, mayormente de los que creen. Él es el Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen, principalmente de los que le aceptan, principalmente de los que le obedecen. Es más, vamos a considerar lo que dice también el Evangelio según Juan, capítulo 15. Gloria a Dios. Evangelio según Juan, capítulo 15, en el nombre del Señor Jesús. Un texto ahí muy conocido, muy breve, pero muy importante. Dice en el nombre del Señor Jesús, versículo 13 y 14. Nadie tiene mayor amor que este. Otra vez está hablando del amor en un nivel mayor. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. ¿Y quiénes son sus amigos? ¿Todos? No todos. Es más, la Biblia dice que aquel que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Pero ¿quiénes son sus amigos? Versículo 14. Vosotros sois mis amigos. ¿Bajo qué condición? Si hicieres las cosas que yo os mando. Es más, esa palabra amigos viene de filos, que se traduce también como amor de amigos, como amor de hermanos. Es decir, en otras palabras, en el original diría: nosotros tendremos un amor, nos amaremos como hermanos, pero el Señor pone una condición ahí: si hicieres las cosas que yo os mando. Entonces pensamos o razonemos: ¿y aquellos que no hacen las cosas que Dios les manda? ¿Serán amigos de Dios? ¿Tendrá amor? ¿Será el mismo amor de Dios o tendrá Dios amor para con ellos? No. El que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Además, mire lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 4. En el nombre del Señor Jesús, dice ahí el texto: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Entonces, alguien que no le obedece a Dios, que ama al mundo, no puede tener el mismo trato. Dice ahí el texto que se constituye enemigo de Dios. Por cierto, la carta a los Hebreos dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Sí, así dice el capítulo 10 de Hebreos, versículo 26 y 27, porque si pecaremos voluntariamente, o sea, ya, si alguien decide vivir en el pecado, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar ¿a quién? A los adversarios. Adversarios es enemigos también. Ese es el juicio que espera a aquellos que no le obedecen, a aquellos que no le creen. Es más, ahí se aplica también lo que el Señor dijo: el que no cree ya es condenado. Y ahí está la condenación, porque la luz vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, definitivamente no puede haber el mismo trato. Y como ya vimos, la Biblia pone una medida diferente para el amor con que Dios amó al mundo, ¿sí? Porque Dios, en alguna manera, es bueno en haber concedido, en haber venido como Salvador del mundo, de todos los hombres. Pero si no le aceptan, si no le reciben, si le rechazan o le rehúsan, la ira del Señor, la ira de Dios estará sobre él o sobre ellos. Bien, entonces consideremos, volviendo allí al Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 21. Gloria a Dios. 21 dice: en el nombre del Señor Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Ahí está. ¿Cómo? ¿A quién amará el Señor? Y dice además: y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿A quién? ¿A todos? No a todos, sino a aquel que tiene sus mandamientos y los guarda, es decir, los obedece. Es importante pensar no solamente en que Dios nos ame, sino en que nosotros amemos a Dios. En una ocasión pregunté a una congregación: ¿cuántos están contentos con Dios? Y todos a una voz y en júbilo decían amén, y todos levantaban la mano. Pero luego hice la pregunta: ¿y con cuántos de ustedes el Señor está contento? Y escasos amén se escucharon por ahí, muy escasos. Si acaso 2, 3 que se atrevieron a decir amén. Entonces, el punto es, no solamente es que Dios esté en paz conmigo, no, sino el punto es que también yo esté en paz con Dios. ¿Y cómo podré estar en paz con Dios? Esto me recuerda, bueno, antes de ir a esa escritura que recordé de Job, vamos a leer también lo que dice aquí el versículo 23 de Juan 15. Versículo 23 dice: respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. ¿A quién le amará Dios? Aquel que también corresponde, aquel que ama al Señor y que guarda su palabra. Gloria a Dios. Ahora sí vamos a ver esa escritura que vino a mi corazón de Job, libro de Job, capítulo
22, versículo 21, dice en el nombre del Señor Jesús: amístate ahora con Él y tendrás paz. Se trata no solamente de que Dios nos dé su paz, sino se trata también de que nosotros nos pongamos en paz con Dios. Amístate. ¿Y cómo nos vamos a amistar con Dios? ¿Qué dice Juan 15:14? Vosotros sois mis amigos si hicieres las cosas que yo os mando. Es decir, en el original diría, nosotros tendremos un amor fraternal, un amor de amigos, si ustedes hacen las cosas que yo os mando, si ustedes me obedecen. Ahí es que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos brinda su amistad, sí, bajo esa condición. Amístate. ¿Cómo se enemistó el hombre con Dios desde el principio? Desobedeciendo. Ahora, ¿cómo se puede el hombre volver a amistar con Dios? Obedeciendo su palabra. Y si lo hacemos así, dice el texto, amístate ahora con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca, es decir, su palabra, y pon sus palabras no solamente en tu mente, en tu intelecto, sino ponlas en tu corazón, dentro de ti. Si te tornares al omnipotente, es decir, si te volvieres, si te arrepintieres, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Ahí está diciendo el Señor estas promesas. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de Ofir, y el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata montones, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él, y él te oirá, y tú pagarás tus votos. Ahí está, ¿sí? Una amistad para aquellos que le obedecen, una amistad de amor para aquellos que hacen su voluntad. El Señor los oye, el Señor los atiende, el Señor los defiende. ¿Cómo no va a haber una diferencia? La vemos claramente. Pero aquel que no le obedece, que le rechazó ese amor de Dios, que dice Juan 3:16, bueno, ahí está la consecuencia. El que no cree, el que no obedece, el que le rechaza, será condenado. La ira de Dios será sobre él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a considerar otra escritura allí en Romanos 8:28, una escritura muy conocida que también me dejó pensando sobre este tema y se la quiero compartir. Romanos 8, versículo 28. La mayoría a lo mejor hasta saben este versículo de memoria. Dice el versículo 28, y sabemos que a los que a Dios aman, fíjese bien, aquí no se trata de aquellos a quien Dios ama, no, se trata de aquellos a los que aman, aquellos que aman a Dios. Sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, los que conforme al propósito son llamados. Los que a Dios aman. Bueno, entonces hay que pensar no solamente en el hecho de que Dios me ame, sino hay que pensar en el hecho de que si yo amo a Dios, ¿sí? Porque lo importante, bueno, no solamente es, ¿sí? Podemos decir que es muy importante que Dios nos haya amado, pero ahí no está, ahí no se completa el proceso para tener vida eterna o nacer de nuevo, sino que también de nuestra parte debemos amarle.
Debemos amarle, como dice la Escritura, porque Él nos amó primero. Sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. ¿Por qué a alguien las cosas siempre le salen mal? Porque vive alejado de Dios, porque no ama a Dios. Pero los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, los que conforme al propósito son llamados. Todas las cosas. Y le voy a poner un ejemplo. Quizás una familia haga su oración porque va a salir a viaje y resulta que saliendo a la siguiente cuadra o 3 cuadras de su casa se les ponchó una llanta. Y alguien podrá pensar, bueno, pues si es una familia creyente y oraron a Dios, que Dios los llevara con bien y luego se les poncha una llanta, pues ¿qué pasa? No ignoremos que Dios nos libra de tantas males. Y todas las cosas, no nos salgamos de lo que dice este texto. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Muchas veces Dios nos detiene con una ponchadura de llanta para más adelante evitarnos un accidente grave. ¿Sí? Entonces, esto es a los que aman a Dios. Piense usted que no, o razonemos que ahí no están incluidos los que no quieren amar a Dios, los que no le obedecen, los que no creyeron, no están en ese propósito de que todas las cosas les ayuden a bien. Aquí solamente entran en ese propósito los que aman a Dios, los que conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios andan. Conforme al propósito de Dios son llamados. Bueno, ahí habla de un punto muy interesante que es de la predestinación. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuándo antes nos conoció? Bueno, la Biblia dice en Efesios capítulo 1, por el versículo 3, que Él nos bendijo en lugares celestiales, en los lugares de los cielos. Desde ahí el Señor nos bendijo y nos conoció, como le dijo al profeta Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí y te di por profeta a las gentes. A los que antes conoció, dice el texto, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿qué es predestinar? Es dar un destino anticipado. A los que les dio un destino anticipado, a estos también llamó. ¿Cómo nos llama el Señor? Por el Evangelio. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Dónde somos justificados? En el bautismo, como dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, 10 y 11, que hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y en el bautismo es donde se invoca el nombre del Señor Jesús. A estos también justificó y a estos también glorificó, a los que antes conoció. Les dio un destino anticipado. Pero no malinterprete esto, no quiere decir que Dios decide que este sí y este no. No, lo que pasa es que una de las características de Dios o de las virtudes de Dios es su presciencia. ¿Qué es presciencia? Como dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, la presciencia de Dios es el conocimiento anticipado de todas las cosas. Por eso dice Primera de Pedro 1:2, elegido según la presciencia
es decir, según el conocimiento anticipado de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. En su presencia, en su conocimiento anticipado de todas las cosas, él ya sabía quién de su propia voluntad iba a creer en él y le iba a aceptar y le iba a obedecer. Es por eso que Dios habla de ese amor que es mayormente de los que creen, principalmente o con mayor relevancia de aquellos que creen. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y aquellos que creen, por eso mire lo que dice Primera de Juan capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4, versículo 9, dice en el nombre del Señor Jesús: en esto se mostró el amor de Dios, note usted, para con nosotros. Juan el apóstol menciona a un grupo, incluyéndose él, para con nosotros. No dice, aquí no dice, en esto se mostró el amor de Dios para todo el mundo, no, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. El amor se mostró, dice ahí Juan, para con nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Leo algunas otras citas que mencionan esto. Por ejemplo, Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice en el nombre del Señor Jesús: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, note usted, no dice en rescate por todo el mundo, sino en rescate por quién, en rescate por muchos. Bendito el nombre del Señor Jesús. El rescate no de todos, sino finalmente de muchos, quienes los que creen, mayormente de los que creen. Gloria a Dios. Vamos ahí en Juan capítulo 10, Evangelio según Juan capítulo 10. Gloria a Dios, capítulo 10, dice el versículo 1 al versículo 5. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. Fíjese cómo en forma con ese pronombre posesivo, dice, a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, antes huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Habla de que el Señor conoce a sus propias ovejas, que son propiedad de él. Y son aquellas que él conoció desde antes de la fundación del mundo. Elegidos según la presencia de Dios para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, ya que él dio su vida en rescate por muchos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vemos ahí en este mismo capítulo, versículo 14 y 15, dice el Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahí está el Señor hablando de esas ovejas que son aquellas que dice 1 Timoteo 4:10, mayormente, con mayor relevancia, con mayor importancia, Salvador de los que creen. Gloria a Dios.
Consideramos también primera a los Corintios, capítulo 1, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La versión 60 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahí está, agradó a Dios salvar. ¿A quiénes? Mayormente a los que creen, a los creyentes. Los que no quisieron creer, dice la Biblia, que serán condenados. La ira de Dios está sobre ellos. Y además, en su vida de pecado, Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Gloria a Dios. Seguimos considerando un texto muy conocido. Bueno, solamente lo cito para que lo anote. Romanos 5:8 dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuevamente, ahí ya no dice por todo el mundo, sino dice por nosotros, que son los que dice 1 Timoteo 4:10, mayormente los que creen por nosotros. Dios, hermano, sabía quiénes recibirían su grande amor, quienes de hecho le iban a corresponder. Hebreos capítulo 9, vamos a ver una escritura más, Hebreos 9, gloria a Dios, Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice en el nombre del Señor Jesús, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados. Aquí ya no dice de todos, sino para agotar los pecados de muchos, de la mayoría, mayormente de los que creen, concordando con esa escritura. Para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de quienes, de los que le esperan para salvación, de aquellos que le esperan para salvación. Bien, entendemos entonces que el amor de Dios, como dice ese texto tan hermoso de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero ya de ahí el contexto, el mismo contexto del capítulo 3, declara que el que no cree es condenado y la ira de Dios será sobre él. Dios está airado contra aquel que le rehúsa y que le rechaza. Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Y además, el amor de Dios, como vimos en Juan 15:14, en Juan 14:21 y 23, está condicionado, sí, que si nosotros le obedecemos. Vosotros sois mis amigos, tendremos un amor fraternal y de amigos si ustedes hacen las cosas que yo os mando. Si amaren si guardaren mis mandamientos, si obedecieren mis mandamientos, mi Padre, leo textualmente como dice el texto, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda o los obedece, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre y yo le amaré. Ahí está el amor de Dios, mayormente a los que creen. De esa manera hemos tratado de explicar no nuestro propio razonamiento, no
un texto que en realidad no aparece en toda la Biblia y que algunos dicen que la Biblia dice Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, ya vimos que es un pecador, en realidad aquel que rechaza y prefiere vivir en la práctica del pecado, Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Vamos a orar, a darle muchas gracias a Dios. Sabemos que si queremos que se cumpla ese amor de Dios con mayor relevancia, en una forma principal o de mayor relevancia, como dice la definición de mayormente, debemos de creer y obedecer a Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias, Padre Santo, te damos por tu palabra. Tu amor, Señor, que se manifestó. Es tan grande, Señor, que tú eres tan misericordioso. En un momento pudiste haber destruido esta humanidad. Pero en tu grande bondad y misericordia no lo has hecho, Señor. Porque además, Señor, haces que el sol salga sobre buenos y malos y llueva sobre injustos e injustos. Sabemos, Señor, que además el mundo se beneficia de aquellos que son tu pueblo, que son como la sal de la tierra. Y si la sal se deshiciere, no vale más para nada. Es por causa de los escogidos, que inclusive el tiempo de aflicción serán abreviados, serán acortados esos días, por amor a tus escogidos. Tu palabra es clara, Señor. Tu palabra dice que aquel que te rechaza y no cree, que no te quiere aceptar a ti como su Salvador, la ira de Dios está sobre él. Además, tu palabra es muy clara al decir que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Y es tu palabra la que dice que tú proteges a los que te temen, a los que te buscan. No tendrán falta de ningún bien los que temen al Señor, los que buscan al Señor. Señor Jesucristo. Además, sabemos que Dios no oye a los pecadores, es decir, a los que viven en pecado, practicando el pecado. Mas si alguno es temeroso, es decir, tiene temor de Dios y hace tu voluntad, a este oyes. Señor Jesucristo, aún aquel que rechaza tu palabra, que no da oído a tu palabra, su oración también es abominable. Pero tú oyes la oración de aquel que también te oye, de aquel que también te obedece. Tú has dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. También dijiste, vosotros sois mis amigos, si hicieres las cosas que yo os mando. Tendremos un amor de amigos si hacen las cosas que yo os mando. Si ustedes creen, si ustedes aceptan mi palabra. Como tú dices, Señor, el que me ama y guarda mis mandamientos, aquel verdaderamente es el que me ama y será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, que tu palabra corra y sea glorificada, porque ninguna cosa podemos contra la verdad, sino por la verdad. Amén.